El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 12 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por la interacción, gracias por los comentarios, gracias también por las críticas que obviamente enriquecen este espacio de noticias. Vamos a promover un diálogo periodístico ahora mismo, porque claro, luego de estos 11 días tan complejos que vivió el país, yo suscribo plenamente a las palabras de Juan Pablo Albán, y las he mencionado en varias ocasiones, tanto en mis redes cuanto en estos micrófonos. La sociedad ecuatoriana está fracturada, la sociedad quiteña está fracturada. Le quiero pedir a Wilson Merino, que integra el Cabildo Cívico de Quito, que nos visita ya en nuestra mesa de trabajo, hacer una valoración sobre esa fractura social que nos dejaron esos 11 días terribles, muy complejos que vivió el país, y si hay o no la posibilidad de impulsar esta iniciativa de la reconstrucción social de Quito. Bienvenido, Wilson, qué gusto, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fabricio, Alexis. Días antes anticipé que esta irresponsabilidad, el sectarismo, la ceguera de unos, los intereses de otros, han atentado contra la estabilidad democrática de nuestro país. Estos difíciles días de crisis han evidenciado la putrefacción de la clase política ecuatoriana y la amenaza latente que tenemos de la descomposición social. Creo que la confrontación, la polarización política ha superado todos los límites. El odio ha ganado terreno, mientras que las familias ecuatorianas no ven un horizonte claro, medianamente sensato, de un proyecto país donde finalmente quepamos todos. Yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Ese es un tema complejo. Se ha puesto en evidencia, se ha puesto en el tapete una crisis de representatividad, una crisis social, una crisis económica. Estamos en bandos opuestos, y la clase política de forma irresponsable ha llevado a la ciudadanía a tomar partido por un bando o por otro. Creo que hay que también señalar que estos 13 lamentables días han puesto en evidencia que estos supuestos diálogos impulsados por el Ejecutivo a través del Acuerdo Nacional 2030 no han surgido ningún efecto. No hay resultados concretos de esta iniciativa que lideraba el vicepresidente Otto Sonnenhorstner. No hay ningún resultado tangible del Acuerdo Nacional 2030 y esto finalmente en un momento de crisis se ha evidenciado. O sea, se ha tomado decisiones con solo un sector de la sociedad y se ha excluido a la gran mayoría de sectores de participar en estos diálogos, ¿no? Creo que ahí desde la ciudadanía hay que exigir respuestas y permitir que se abra el diálogo, un diálogo más plural, más convocante, que integre y que convoque a más actores. Este proceso de protestas que conversábamos, y sí creo que terminamos coincidiendo en realidad todos, de que ha significado una ruptura más a las que ya venía de las que ya venía sufriendo nuestro país y nuestra sociedad. ¿Cuáles son los pasos posteriores, Wilson? Porque ahora mismo el Ecuador está convocado a una lucha fratricida. Finalmente terminamos siendo hermanos, más allá de las orillas políticas en las que nos encontremos, ideológicas, económicas o sociales. Pero ¿cuál es el paso posterior a todo este desastre que han ocasionado, además, quienes están hoy a cargo del poder, ¿no? Porque hay un tema que es indispensable. Las protestas se originan por un descontento en torno a las medidas económicas que las adopta el gobierno. Medidas que, por lo que nos han dicho los entrevistados durante toda esta semana, han sido unas medidas adoptadas de forma inconsulta. Que incluso a los empresarios, a quienes les dicen una cosa hasta el 30 de septiembre, después les salen con otra decisión. Entonces, ¿cómo empezamos a recomponer el Ecuador? Yo creo que hay que empezar asumiendo de forma responsable que estamos en medio de una crisis y que esa crisis está puesta sobre el tapete. La segunda es entender que no hay cómo construir un proyecto medianamente sensato de país si es que no abrimos la mesa y participan todos los sectores. Y esto implica sentarte con los actores que no necesariamente tú compartes formas de pensar o de sentir. Hay una clase política que no ha sido partícipe y que tiene que entrar en estos diálogos. Hay grupos de la sociedad civil que representan ciertos intereses que no han sido consultados y yo
concuerdo plenamente con lo que dices, Alexis, son decisiones inconsultas, no se nos han consultado. Yo lideré el acuerdo contra el cáncer, el presidente Moreno asumió un compromiso en época de campaña y finalmente tomó una decisión defendiendo los intereses de una clase y no favoreció el diálogo. Yo lo viví en la Asamblea Nacional, la irresponsabilidad de una clase legislativa que se dedica a todo menos a legislar en función de los intereses de los ecuatorianos. Creo que uno de los grandes responsables y de quienes nosotros necesitamos exigir respuestas, un escrutinio público fuerte por parte de la ciudadanía, es la Asamblea Nacional. ¿Considera, Wilson, que sobre el discurso del diálogo voy a redundar, hay un doble discurso sobre esto? Así es, yo creo que hay una responsabilidad que la ciudadanía tiene que pedir cuentas sobre este supuesto Acuerdo Nacional 2030. Mesas que se establecieron alrededor de algunos temas, ni los temas fueron consultados a la ciudadanía. Se hablaba de medio ambiente, de desarrollo productivo y no se hablaba de la salud. La salud es el elemento central para que los ciudadanos puedan salir a trabajar, un tema que no fue incluido en estos diálogos. Y en un tema de crisis económica finalmente nos ha pasado factura. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes es que no podemos construir un proyecto de país si es que no se amplía la mesa y se convoca a todos los actores que son parte del juego democrático. Esta puede ser una oportunidad a propósito de la decisión de derogar las medidas económicas y comenzar a construir un nuevo decreto que probablemente desemboque en la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Podría ser una oportunidad en ese sentido? Esta tiene que ser la oportunidad y yo creo que desde la ciudadanía debemos de exigir esos espacios. No se pueden seguir tomando decisiones para los ciudadanos sin consultar a los ciudadanos. No podemos tomar decisiones por fuera del juego democrático si nos consideramos un país que defiende la democracia. Creo que otro de los elementos que lo ha dicho el doctor Albán y que yo comparto plenamente es la necesidad de exigir una investigación transparente y que se ejerza una justicia imparcial, ¿no? Me parece que hay mucha investigación flotando alrededor de los temas que suscitaron durante estos días, ¿no? Algunos medios intentan posicionar ciertos discursos, otros medios intentan posicionar otros discursos y en el medio una ciudadanía que no sabe en quién creer. Y finalmente esto no podemos olvidarnos de lo que ha sucedido. Nos han robado la paz, la tranquilidad, se ha jugado con el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Hay una responsabilidad muy compleja. Yo me levanto todos los días preocupado sobre el país que estoy construyendo para mi hija. Yo hace poco acompañé a mi esposa a un eco, voy a tener una segunda hija y en vez de ser un momento de felicidad, fue un momento crítico de preocupación, de reflexionar a qué Ecuador está viniendo esta criatura, ¿no? Yo estoy con una angustia también en esta necesidad de poder pagar los sueldos de las personas que colaboran conmigo en la fundación. Hay una crisis económica compleja que además se suma a la crisis de representatividad política, ¿no? Los ciudadanos no nos sentimos representados por ninguna instancia de poder, sobre todo de la Asamblea Nacional, que es un desastre, peor aún del presidente Litardo, que no estuvo a la altura, que no convocó al diálogo, que estableció una sesión de forma extemporánea, que no pudo reunir ni siquiera un consenso para tener una resolución sobre lo que ha sucedido. Queda evidenciado que ni él ni los 136 en el ejercicio legislativo, ¿no? Sí, creo que ese es un gran aprendizaje. Esta asamblea le sigue quedando en deuda al país, es un desastre. En el entorno de todo este desastre que hemos vivido están también, digamos, los políticos oportunistas, ¿no? Los que defendieron a sus feudos, los que defendieron su territorio, los que se afincaron en esos territorios, los que no tienen una visión nacional, los que están pensando únicamente en seguir atrincherados precisamente en esos territorios. Creo que también es momento para empezar a pensar en un proyecto más nacional, más integracionista, porque también, como lo decía en la entrevista anterior, el contertulio, ha dado lugar este episodio para que empiecen a generarse esos discursos divisionistas, ¿no? Esos discursos que hablan de un Ecuador federal, siendo tan pequeñitos, ¿no? Teniendo 270,000 kilómetros cuadrados, ya quieren generar sus pequeños pequeñas parcelas de poder. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para superar también este momento desde lo político, ¿no? Hubo gente que está pensando ya en 2021, o sea, no superamos todavía la crisis de la protesta, pero ya estamos pensando en las candidaturas de 2021.
Yo creo que eso evidencia la putrefacción de la clase política. Eso es lo que es, ¿no? Una clase política que defiende sus intereses personales, los intereses de sus bancadas, que utiliza la política desde esta forma utilitarista en función de las próximas elecciones del 2021, y creo que hoy el gran desafío es recuperar la nobleza de la política. Creo que hay que impulsar un cambio generacional, hay que tratar de incorporar nuevos liderazgos con nuevas formas de pensar, de actuar, de sentir, ¿no?, que logren generar un horizonte de prosperidad para el país. Creo que uno de los grandes desafíos que se pone en el tapete tiene que ver con la reforma política. Creo que los ciudadanos estamos exigiendo nuevas formas de participación política, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes no quieren ser parte de esta clase de partidos políticos que finalmente nos han defraudado a todos y que son los grandes responsables de esta crisis. Necesitamos hablar sobre el tema y abrir nuevos senderos, ensanchar las grietas para que las nuevas generaciones puedan pasar. Le pregunto a Wilson Merino, ¿cómo queda Quito? Quito, a ver, creo que la sociedad ecuatoriana está polarizada, está altamente dividida. Creo que esta crisis sacó lo peor de los ecuatorianos: la xenofobia, la homofobia, el racismo, el clasismo, el separatismo, etcétera. Pero Quito en particular, ¿cómo queda Quito? Completamente polarizada. Se han visto un sinnúmero de iniciativas que han salido supuestamente alrededor de Quito, que no están integradas, que no trabajan en función de un proyecto de ciudad, que están defendiendo intereses muy particulares, muchas iniciativas que además están alejadas del marco democrático. En el caso muy particular de la iniciativa que yo dirijo, que es del Cabildo Cívico, estamos amparados en la ordenanza de participación ciudadana, que es la ordenanza 102. Nosotros creemos en la democracia y utilizamos los mecanismos que la ordenanza de participación ciudadana han establecido para conformarnos. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. La gente tiene que articularse en un proyecto serio de ciudad, y en este sentido a la naciente o creciente, a la recién nacida Junta Cívica, yo les invitaría a que trabajemos juntos. Hay esta institución que está conformada sobre todo por la clase empresarial, que me parecería a mí tienen un discurso más enfocado en la coyuntura nacional. No es una junta ciudadana. ¿Cómo le ve Wilson Merino? Me parece que son actores importantes. Desde el empresariado sí, de tienen acuerdo. que participar. Son actores importantes, sí, pero solamente de un segmento. Me parece que son solamente de un segmento, como el Cabildo Cívico también es sobre todo de un segmento que es organizaciones sociales. Yo creo que la ciudad requiere declinar intereses de ciertos grupos y trabajar en un proyecto de ciudad. En este sentido, me parece que si el Cabildo Cívico de Quito y la Junta Cívica de Quito logran conciliar puntos comunes a través de la coherencia y la corresponsabilidad, podemos avanzar. ¿Cuáles son esos grandes desafíos? Por ejemplo, ellos han planteado el tema de la recuperación del centro histórico. El alcalde Yunda también lo ha hecho. El alcalde Yunda está proponiendo sacar del centro histórico a Carondelet y al Palacio, al Palacio Municipal. Y a mí me parece que frente a lo que ha sucedido podría ser una propuesta coherente. La Junta Cívica está planteando una minga, ellos tendrán la capacidad de movilizar recursos para recuperar el espacio físico, pero a nosotros como Cabildo Cívico nos interesa el tejido social, las familias, la gente que vive en el centro histórico, que ha perdido sus negocios, los problemas estructurales profundos. Y me parece que si es que articulamos lo público, lo privado y lo social, los resultados serán positivos. Me parece a mí que también es importante mirar con un objetivo de mediano y largo plazo cuáles son algunos de esos logros tangibles del Cabildo Cívico. Nos hemos incrustado en la discusión, en la construcción del Estatuto Autonómico de Quito, por ejemplo. Tenemos un espacio técnico en las mesas técnicas y también tenemos un espacio político. Nosotros logramos negociar con el alcalde Yunda que el espacio de la silla vacía en esas sesiones sea ocupado por el Cabildo Cívico. Entonces hay un espacio real, tangible, de qué estamos haciendo por Quito. Fuimos muy críticos y seguimos siendo muy críticos frente a esta idea de la primera dama de la ciudad y la existencia del patronato San José. Desde nuestra forma de sentir debería desaparecer. Esas formas patronales de mantener y administrar la ciudad ya no van acordes con la época actual. Eso es una herencia de la administración de Rodas que es permisiva y que se debe eliminar, y nosotros hemos sido críticos. Del tema de la repavimentación de Quito también fuimos críticos. Los más de 40 millones estaban destinados inicialmente al tema de las vías, y nosotros levantamos nuestra voz para que hayan recursos para las veredas, para priorizar al peatón y para las ciclovías, y lo logramos. Yo creo que en este sentido se tiene que articular los esfuerzos, apelar a la democracia, apelar al diálogo, al sentido común, a la sensatez, abrir la mesa, sentar a la mesa a la gente
que comparte la forma de pensar que nosotros creemos, pero también a quienes no comparten nuestra forma de pensar. ¿Crees, Wilson, que es hora de empezar a debatir apenas 5 meses después de posesionado en el cargo sobre la posibilidad de que salga Yunda de la alcaldía y estos temas vinculados a la revocatoria que podría venir cuando ya cumpla 12 meses? ¿O es hora de juntar esfuerzos, de poner el hombro y de sacar la ciudad adelante? No es demócrata ni siquiera. La norma establece que para impulsar una revocatoria de mandato tiene que pasar un año. Entonces, es incongruente, es contradictorio que se hable de rescatar la democracia cuando no se utiliza la democracia, cuando no se observa las reglas del juego, ¿no? Digamos, es un ingrediente más a las incoherencias de nuestra clase dirigencial, ¿no? Y eso lo que te lleva a pensar es que están defendiendo intereses muy particulares y no los intereses de la ciudad o del país. Y me parece que es un momento crítico. Yo sentí, Fabricio, Alexis, algunos de los días que estábamos en medio de una guerra. Los barrios en los valles colocaban carteles de barrio armado, barrio organizado. La gente tenía hachas, picos, palas afuera de sus casas. Cuando salías a la tienda a comprar pan tenías que hacer colas, había desabastecimiento, sí, terrible, terrible. Una sensación de odio, la ciudad gris. Yo estuve en algunos albergues, los niños no entendían lo que pasaba, los niños lloraban, sacó lo peor de nosotros. Pero también hay cosas positivas de esa crisis y me parece que también hay que mencionarlas. Yo quiero felicitar la valentía de los estudiantes, sobre todo de medicina, ¿no? Que protegieron a las personas, a los grupos más vulnerables alrededor de la zona de paz. Me parece que ahí hay un grupo objetivo a quien hay que felicitar. Me parece que hay que felicitar también a esos pensadores críticos que salieron del dogma de la polarización política de un lado, de otro lado, y que aportaron con criterios sensatos y que nos invitaban a la ciudadanía a reflexionar. Yo creo que también hay que agradecer a todos esos grupos que han participado en la ayuda humanitaria, todos los que han salido de esta confrontación y que se dieron cuenta que no podemos perder la humanidad, que no es posible construir mejores oportunidades económicas o de desarrollo productivo si no garantizamos la vida. Y creo que ahí hay un reconocimiento importante y sobre todo en los jóvenes de agarrarnos de la esperanza de que sí es posible construir un país mejor. De acuerdo. Wilson, gracias por el Muchas tiempo. gracias Por a la ustedes. gentileza. A Wilson Merino acompañándonos en esta mañana, coordinador del Cabildo Cívico, con algunas reflexiones sobre el momento que vivimos. 7:28. Perdón, 8:28.